Bien, compañeros, buenos días o buenas noches. Vamos a iniciar este tema relacionado al contrato individual de trabajo. ¿Cuál es el objeto de, de esta lección del contrato individual de trabajo? El objeto de este presente tema es enfocar la importancia del derecho individual del trabajo, ya que la naturaleza jurídica de esta problemática se refleja en el contrato individual. En este sentido, el contrato individual de trabajo, en ese entendido, es importante siempre retrotraernos a algunos antecedentes importantes para explicar cualquier tema, en este caso particular el de los contratos individuales. Para eso nos vamos a ir hacia Roma, a los tiempos de Roma, donde ya aparecen ahí los contratos individuales, no solamente de carácter verbal, sino también de carácter escrito. ¿Con quiénes se hacían estos contratos? Con los herreros, con los carpinteros, con los zapateros, etcétera, etcétera. Ya en la Roma se veía este tipo de contratos individuales. Hay una pregunta que siempre anda flotando ahí en esta época, es ¿y cuál el papel del esclavo? El esclavo era considerado una cosa. En ese sentido, el esclavo simple y llanamente decía que se alquilaba para que realicen determinados trabajos, mas no cobraban ni sueldo, ni salario o remuneración ellos en este tipo de trabajos. Quien cobraba y quien recibía el dinero, etcétera, etcétera, era el dueño de los esclavos, ¿no es cierto? Ya en la Edad Media tenemos también a los trabajadores libres. No hay que olvidar a los siervos de la gleba, al señor feudal, donde los siervos de la gleba evidentemente tenían contratos con el feudal, pero de carácter verbal. Y en esa línea también ahí existían en la Edad Media ya los artesanos libres, es decir, los que confeccionaban ropa, hacían zapatos, hacían herrería, etcétera, etcétera. Ahí también nace, es uno de los antecedentes del contrato individual del trabajo. Contemporáneamente podemos entender, compañeros, que también existen los trabajadores libres. Ahí tenemos a los carpinteros, a los peluqueros, a los profesionales libres, los abogados, los médicos, por ejemplo, incluso ustedes, los contadores, ¿no es cierto? Que obviamente en algún momento ejercerán la profesión libre como contadores. Es importante mencionar aquí que de acuerdo a la actual Constitución Política del Estado, los comerciantes minoristas son reconocidos como trabajadores por cuenta propia por el Estado y está en la propia Constitución. Es decir, la condición de trabajador del sector gremial en este momento tiene un carácter. Tenemos como tercer subtítulo los sujetos en el contrato individual. Estos son dos fundamentalmente. Uno es el trabajador y el otro es la parte contratante, en este caso el empresario. Ahora bien, normalmente el empresario no lo hace de manera personal las contrataciones, sino que tiene su representante legal, ¿no es cierto? Por eso es de que aquí en el gráfico ustedes van a ver al trabajador, al empresario, que es otro sujeto del contrato, y en algunos casos, obviamente, entra el representante legal, que normalmente son los abogados de la empresa o quien maneja la parte legal de lo que significa recursos humanos a contratar trabajadores. Esos son los sujetos del contrato, ¿no? Este contrato individual, así como el otro tipo de contratos, tiene los elementos importantes que hay que mencionar, ¿no? Los elementos del contrato laboral individual. Uno de ellos, les mencionaba en la parte introductoria, es la subordinación. ¿Cómo vamos a entender la subordinación? La subordinación es cuando el trabajador se obliga de manera voluntaria a la prestación de un trabajo o de un servicio. Es decir, a cumplir sus obligaciones
bajo órdenes o instrucciones dadas por el contratante o su representante para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Y cómo deberemos entender la otra característica, que es la dependencia? O tenemos que ver como el tiempo en el cual el trabajador queda bajo órdenes de la parte contratante, pero jamás a merced del arbitrio de cualquier actitud que menoscabe la dignidad del trabajador o de la trabajadora, sino únicamente obedecer aquellas órdenes, aquellas directivas, aquellas instrucciones que se deriven de la ley y del contrato en su objeto firmado por el trabajador. En cualquier caso, compañeros, el trabajador está protegido por una serie de garantías que se configuran en nuestra legislación, en nuestra economía jurídica, nuestra legislación laboral. Ya finalizando la explicación de este temita cortito, tenemos la clasificación de los contratos individuales. Hay muchos contratos individuales, sin embargo, para lo que nos ocupa, es importante mencionar el contrato por el tiempo indeterminado. ¿Cuál es ese contrato por el tiempo indeterminado? Aquí es importante mencionar la presunción legal del contrato indefinido cuando no se menciona plazo. Es decir, en este caso particular, cuando no se especifica fecha para su terminación, no se tiene la fecha para su conclusión en el contrato verbal o en el contrato escrito que se puede decir. En este caso, se entiende que es indefinido por la naturaleza del derecho laboral, porque no se le ha puesto fecha de conclusión ni de terminación del contrato en la forma verbal o en la forma escrita. ¿Cuántos compañeros no hay que son contratados de manera verbal y están trabajando 3, 4, 5, 6 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, desde el primer día, obviamente les hacen firmar un contratito que cuando no le ponen fecha de conclusión, se tiene que entender que es un contrato indeterminado. En tanto que el contrato a plazo fijo es lo contrario, es decir, es cuando en el fijo se tiene la fecha de conclusión del trabajo. Es decir, con una cláusula se dice que el trabajador va a concluir su relación laboral, por ejemplo, el 31 de diciembre. Hasta esa fecha se estará cumpliendo sus funciones bajo subordinación, bajo dependencia, y el 31 de diciembre es que concluirá, porque ese es el plazo fijado en el contrato. Luego tenemos el contrato por obra determinada, es decir, cuando este tipo de contrato se da en algún tipo de trabajo, por ejemplo, la construcción de determinadas, una escuela, un aula, la instalación de cañería, la instalación de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Ahí es cuando se determina, ¿no es cierto?, en el contrato cuándo va a acabar este contrato. Es decir, me contratan como albañil para hacer la obra gruesa. Una vez terminada la obra gruesa de esta casa, ahí termina mi contrato. O me contratan para hacer la instalación eléctrica de todo un departamento. Terminada la instalación en todo el departamento, entonces ahí obviamente concluye mi contrato, mi relación laboral de subordinación y dependencia con la persona que me ha contratado. Ya finalizando, tenemos el contrato ocasional, ¿no es cierto? En el contrato ocasional es aquel en que se celebra para tareas, obviamente, que no son habituales, sino que más bien son extraordinarias por un periodo corto, ¿no? Por un periodo de corta duración. Está relacionado en este tipo de contratos con el factor tiempo de duración ocasional. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos trabajadores ahí en las Yungas o en la Ceja, donde se les contrata simplemente por día, o por 2 jornadas, o por una semana, o por unos 15 días. ¿Para qué tipo de tareas? Para tareas específicas que van a tener corta duración. Por ejemplo, el cavar una zanja de unos 20 metros, de unos 10 metros. Ese va a ser un contrato ocasional, ¿no es cierto? O también para otro tipo de actividades, como por ejemplo el producir determinada promoción, que es ocasional. No todo el año hay promoción, ¿no es cierto? En una semana, en 2 semanas promocionan, etcétera, etcétera, el producto, y una vez de que pasa la temporada, se acaba el contrato. Entonces, como verán, compañeros, el contrato individual
es sencillo de entender, es entre una persona y el empresario o su representante legal, ¿no es cierto? Donde uno se obliga a prestar servicio bajo dependencia y subordinación, en tanto que la otra parte, por esa subordinación, por esa dependencia y por el trabajo que realiza, se obliga a pagar un sueldo, salario o remuneración.